el código nuevo ha abierto nuevas perspectivas para todos. Lo primero y lo más importante es que va a haber una modificación muy grande de los criterios judiciales en muchos temas y todo va a tender a una integración entre lo que se consideraba el derecho civil tradicional, que había venido modificándose con el tiempo, y al derecho comercial. Entonces, lo que vas a tener ahora son una serie de prácticas de integración. Es decir, ya no va a haber un derecho especializado para el comerciante, sino que lo que tenés son dos materias fusionadas en un mismo código. Esto significa que el pequeño y mediano comerciante, el pequeño y mediano empresario, va a tener una mayor protección que la que tenía, similar como la que tiene, digamos, el consumidor frente a la gran empresa. Entonces se han elaborado una serie de normas, por ejemplo, la protección frente al abuso de posición dominante, ciertas normas particulares, por ejemplo, para protegerlos en los negocios como en las franquicias, en las concesiones, en las agencias, que son los que ejercen los pequeños y medianos empresarios en Mar del Plata. Bueno, todas esas normas están pensadas para tutelar, para proteger. Entonces, lo que vas a tener en una ciudad como esta, en donde hay proliferación de pequeños y medianos empresarios, son mejores condiciones de negociación. Todo esto, por supuesto, depende de que los comerciantes y empresarios se asesoren con los abogados primordialmente, pero también tomando vista del código, que es de una lectura mucho más sencilla y más agradable que en el pasado. Claro. Ahora, José, mencionabas el tema del abuso de posición dominante, del que muchas veces son víctimas las pequeñas y medianas empresas. En ese punto, por ejemplo, ¿qué es lo que introduce el nuevo código que mejora la condición del comerciante o empresario pequeño y mediano? Bueno, el abuso de posición dominante lo tenés muy vinculado al principio de buena fe. El tema del abuso de posición dominante antes estaba en el derecho de defensa de la competencia, que era un derecho muy especial y que tenía una instancia que era administrativa en la ciudad de Buenos Aires. Vos ahora el tema de esa clase de abusos lo van a poder resolver los jueces civiles y comerciales, por ejemplo, locales. Cuando a una empresa, de acuerdo a la posición que tenga en el mercado, imponga condiciones abusivas respecto de el pequeño y el mediano. Así que es una especie de combinación entre el principio de buena fe y el del abuso de derechos. Mira, desde el punto de vista del derecho societario, que es una rama que nosotros ejercemos con mucha asiduidad, lo que tenés es un reconocimiento mucho más fuerte de las sociedades que antes eran denominadas de hecho o irregulares y que ahora pasan a ser una especie de sociedad atípica, en donde la responsabilidad de los socios es una responsabilidad simplemente mancomunada. Es decir, alguien que le reclame a lo que era una sociedad de hecho no va a poder hacerlo por igual respecto de todos los socios, sino que va a tener que dividir su reclamo respecto de cada uno de los integrantes. Ese tipo de sociedades además se pueden escribir, no es necesario que se registren, pero en cada acto los socios deben informar la existencia de esa sociedad y exhibirle a quien contratan la documentación respectiva. Así que es una cuestión en donde se van a integrar tanto los escribanos como los abogados para tratar de buscar el mejor asesoramiento a la gente que muchas veces no puede acceder por costos a constituir una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada. Ese es un cambio muy importante. Después, la mayoría de los contratos de franquicia, los contratos de concesión, los contratos de agencia, están siendo modificados. Hay que prestar mucha atención en cuáles son las imposiciones que a veces los concedentes o los máster de franquicia hacen respecto de los franquiciados individuales o concesionarios o distribuidores. Bueno, hay que estar muy atento porque en esas condiciones negociales es donde el código sí tiene la mayor preponderancia. Y en donde el comerciante y el empresario deben asesorarse para no suscribir cualquier tipo de documento que aparezca como una reforma y una adecuación al código nuevo y en rigor termine siendo un perjuicio. Así que por eso lo ideal es asesorarse con especialistas, con abogados, hacer la consulta a los abogados es mucho más preferible y mucho más económico que sufrir después las consecuencias de un juicio. Así que, y en esto te pongo en resalto que el código no es un código para especialistas y lo ideal es que todas las ramas que tengan que ver con la atención de problemas sociales, tanto sean los contadores, los escribanos o los abogados, se involucren en el estudio de las nuevas normas y puedan darle a sus clientes el mejor asesoramiento.
Hay algunos fallos que han ido saliendo últimamente, no son de la ciudad de Mar del Plata, sino de otros tribunales. Lo más relevante es que no hay ningún fallo que condene a alguien a pagar cotizaciones que no sean oficiales. Porque nadie puede condenar a alguien a pagar el dólar paralelo, porque sería una sentencia ilícita. Porque en la ley argentina, la ley penal cambiaria, obliga a adquirir moneda extranjera solamente dentro del circuito oficial, como pasa en el resto de los países del mundo. Entonces, lo que tenés es que los jueces tratan de resolver un problema que en realidad está dentro del esquema del Banco Central de la República Argentina y de las normas que el Banco Central de la República Argentina dicta. Me refiero a que preservar el valor de la moneda no es un tema de la legislación civil, es un tema de la legislación cambiaria y de las disposiciones que dicta la autoridad monetaria. Entonces los jueces tratan de amortiguar todo esto, ¿verdad? El código está pensado para un mercado libre de cambios, no está pensado para un mercado como el actual, en donde la imposibilidad de adquirir moneda extranjera para la gente se deriva de imposiciones fiscales, no de imposiciones monetarias.